Bueno, acá tenemos un diagrama esquemático de las dos bobinas. La que está en rojo es la bobina de trabajo, es la que recibe la corriente principal. Y la que está en negro es la bobina de arranque, que consume mucho menos corriente. En un motor, si lo desarmamos, la que tiene hilo grueso es la bobina de trabajo y la que tiene hilo fino es la bobina de arranque. La bobina de arranque se usa por un periodo de 1 o 2 segundos, que es el tiempo que tarda en tomar velocidad, y después se desconectan por medio del interruptor lo voy a marcar con I. Bueno, ese interruptor hay de muchos tipos. El más común utilizado en los motores hasta hace unos pocos años era el interruptor centrífugo. En el eje del motor había unos contrapesos y un par de resortes que mantenían los contrapesos pegados al eje. Cuando el motor comenzaba a tomar revoluciones, esos contrapesos se alejaban del eje, por fuerza centrífuga. Se alejaban y tiraban de un contacto, que es este que marqué acá con la letra I, y abría el interruptor y desconectaba el bobinado de arranque. Los que habrán visto este tipo de motores prestarán atención que cuando el motor arranca se siente un clic, que es que desconectó el interruptor. Y cuando se apaga, cuando baja las revoluciones, en un momento hace clic, que es cuando se vuelve a conectar, y se siente un roce, que es una arandela, un anillo de baquelita, que es el que empuja el contacto. Entonces cuando está cerrado, está rozando contra, digamos, los contactos, y se siente como esos contactos están friccionando contra esa arandela de baquelita. Porque empuja el contacto para que cierre. Cuando toma velocidad, los contrapesos se abren y el contacto retrocede y libera el contacto. Entonces el contacto se abre y ahí no hay más roce contra esa arandela. Por eso se deja de escuchar ese ruido. Bueno, ese es el método más común que se usa en la mayoría de las aplicaciones con motores monofásicos de potencias inferiores a 1 HP. O sea, de 1 HP para abajo. Puede haber motores de 1 HP y medio o 2 HP que trabajan monofásicos, o sea, quiere decir que usan una fase y neutro, ¿no? Pero en la actualidad ya se han dejado de utilizar. Ya de 1 HP para arriba se usan motores trifásicos. Los motores monofásicos se usan con potencias de 1 HP hacia abajo. Bueno, estos motores con este sistema de un interruptor centrífugo con 2 contrapesos no es apto para utilizar en refrigeración moderna. ¿Qué me refiero a refrigeración moderna? Cuando el motor viene encerrado en un envase de hierro, lo que conocemos como la bocha. Como este interruptor centrífugo se desgasta, o sea, con el uso, para cambiarlo tendríamos que cortar la bocha, ¿no? Para acceder al motor, reemplazar esos contrapesos, y con el inconveniente que perderíamos la carga del fluido refrigerante. Por consiguiente, después de reparar los contactos y verificar que hayan quedado bien o ponerlos nuevos, deberíamos resoldar el envase de la bocha, verificar que no hayan quedado pérdidas, hacer el vacío y volver a poner la carga. Bueno, entonces no es práctico. Sí se usa este tipo de motores en los que llamamos compresores abiertos, donde el compresor y el motor están vinculados con 2 poleas y una correa, que el motor eléctrico arrastra al compresor abierto. Ahí se usaban mucho, pero cuando comenzaron a utilizarse las bochas cerradas, este tipo de motores ya quedó en desuso. Entonces, en la actualidad no vamos a encontrar en equipos de refrigeración el motor y el compresor por separados
y vinculados sus ejes a través de una correa y dos poleas. Eso ya es obsoleto y se usa la bocha cerrada, donde el contacto centrífugo se dejó de usar, pero se usa uno exteriormente que cumple la misma función. Y ese es el llamado relé amperométrico o amperimétrico, que tienen todas las heladeras familiares con potencias de hasta 1/3 de HP. Hay una diferencia entre lo que es potencia familiar y potencia comercial. La potencia familiar, 1/3 son 250 watts. Bueno, eso es potencia eléctrica, pero no tiene nada que ver con la potencia mecánica. Si bien en teoría, o sea, 750 watts es un HP, en la práctica, por rendimiento de los motores, cargas reactivas y otros quehaceres que entran en juego en un circuito eléctrico, la potencia real de un motor de HP, la potencia eléctrica, es mucho mayor. Pero en heladeras familiares se dice que la potencia eléctrica se transforma totalmente en potencia mecánica. Entonces 250 watts se considera que es un HP familiar. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias entre las potencias familiares y comerciales. La potencia familiar se dice un HP en forma teórica. La potencia real es esa potencia teórica multiplicada por un factor de proporcionalidad que se llama coseno phi o relación de cargas reactivas. Entonces vamos a ver que la potencia real de 250 watts no es 1/3 de HP, sino que es 1/6. Entonces eso lo vamos a ver más adelante con las heladeras comerciales. Pero vamos a ver, en familiares se dice 750 watts y un HP. 250 watts, que es la tercera parte, es 1/3 de HP. Es el motor más grande que viene en una heladera familiar. Después, si es de 125 watts, es de 1/10. Los más chiquitos son de 1/20 de HP, después viene 1/10, 1/8. Hay en algunos casos 1/7, pero si no pasa directamente a 1/6. 1/5, 1/4 y 1/3. Esas son las potencias que más se manejan. Por supuesto que cada marca tiene más o menos 10% de tolerancia, ¿no? Pero está fijada. A lo mejor uno dice, 250 watts corresponde a 1/3. Pero otra marca de motor a lo mejor dice, estos son 1/7. O 1/5, o sea, hacen una pequeña variación, pero normalmente son esos: 1/20, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4 y 1/3. Esas son las potencias más comunes que pueden usarse en heladeras familiares. Una heladera familiar grande tiene un motor de 1/3. Lo normal es que tengan 1/6. Cualquier heladera con freezer, las más grandes tienen 1/6. Tiene que ser muy grande, cerca de 400 litros o más, para tener un motor de 1/3. Así que bueno, esto es lo básico de electricidad. Ahora vamos a pasar al tema siguiente.